cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No volveremos atrás, te escogemos a ti, Señor. Yo te seguiré. Hola, muy buenas noches. Estamos acá en No hay vuelta atrás, un lunes más. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Liliana, para todos los que no me conocen. Estoy con mi compañero. Muy buenas noches, el Señor les bendiga. Estamos un día más para compartir acerca de las verdades del Evangelio, o mejor dicho, acerca del Evangelio, ya que todo es verdad en el Evangelio. Y bueno, agradecidos a Dios por permitirnos este espacio y bueno, llegar a cada hogar de aquellos que disponen de este tiempo para acompañarnos. Mandamos saludos a todos los que siempre se están escuchando, a Mica, a Dami, y bueno, a todos los que siempre están conectados. Mi hermana de Mar del Plata, a veces nos hablamos, ¿no? Y ella siempre está escuchando el programa también. Le mandamos un beso grande. Sí, también a Marcelo, a Edith, Marcelo, Julia, y bueno, cada una de las personas. Agradecemos el tiempo que disponen, a Oscar, a Patricia, y bueno, a aquellas personas que aún no conocemos, que miran después el programa ya grabado, aquellos que nos sintonizan por la frecuencia de FM Espacio. Y bueno, también agradecemos a la operadora que nos acompaña ya también en este programa. Sí, mandamos a gente, saludo a gente de Temperley, del Pato, y bueno, también a Lore, que ella es de Carolina. Le mandamos un beso grande. Y bueno, vamos a ir con una alabanza y ya comenzamos porque tenemos muchos temas de qué hablar. Y la hora pasa volando y queremos, la verdad, que compartir bastante hoy. Vamos a ver. Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Bueno, vamos a orar para entregar este momento y bueno, el Señor nos guíe en este tiempo. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos permites hablar, Señor, de tu palabra, poder compartir, Señor, con el pueblo que necesita conocerte, Señor. Te ruego que tú estés, Señor, ministrando nuestros corazones, que estés, Señor, trayendo apertura a los corazones de aquellos que están del otro lado, escuchándonos, sintonizándonos, Señor, y que
sea, Señor, esta palabra para bendición. Dios mío, dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y quería compartirles lo que es la oración para el cristiano, ¿no? Y quiero mostrarles, a ver, ¿a dónde muestro? El libro. Ahí está. Acá. Este libro es de Juan Calvino, La oración, el ejercicio continuo de la fe. Se lo recomiendo que lo puedan leer y puedan deleitarse en esa lectura. ¿Y qué es la oración para nosotros, no? La oración es un diálogo entre Dios y los hombres. El hombre ha sido creado para glorificar a Dios. A través de la oración se le da gloria, de la cual el ser humano se beneficia espiritualmente, recibiendo el amor del Padre por la comunión con Jesucristo a través del Espíritu Santo. Eso sería la oración. ¿Estás en problema? Ora. ¿Estás preocupada? Ora. ¿Estás molesto? Ora. ¿Pasando por alguna aflicción? Ora. Por cualquier situación que estés pasando, la oración es una de las mejores alternativas para solucionar esa circunstancia. Debemos saber que la oración es lo que ha destacado grandemente a cada uno de los siervos de Jesucristo en la Biblia y a cada uno de los profetas, a cada uno de los personajes que están en la Biblia, que han sido siervos, que han sido guerreros, ¿no? En Jesucristo, en Dios. Ellos han tenido como una bandera y es muy importante la oración. La oración es algo muy importante en las congregaciones. Si nosotros tenemos una congregación llena de personas los domingos en el culto principal, pero el día de la reunión de oración son pocas, va a ser una iglesia con dificultad. Si bien no existe una iglesia perfecta, no existe la congregación perfecta, pero cuando hay oración, cuando hay clamor, cuando hay súplica, van a ser menos las dificultades, ¿no? Los errores van a ser menos, porque continuamente vamos a estar rogándole a Dios que nos guíe en cada situación, en cada momento, ¿no? Por eso es tan importante la oración en nuestras vidas. Quiero compartirles esta palabra de Jeremías 29:12, dice: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. El Señor nos deja muy claro que Él escuchará todas nuestras oraciones. No dice algunas, dice que Él va a escuchar todas nuestras oraciones. Entonces, invoca al Señor y suplícale. Y Él va a escuchar todas nuestras oraciones. Colosenses 4:2 nos dice así: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Y qué palabra tan importante, ¿no? Agradecimiento. A veces pensamos que la oración es solamente pedir y pedir y pedir, pero también la oración es una forma de glorificar a Dios y podemos glorificarlo grandemente por medio del agradecimiento, agradeciéndole al Señor que Él es soberano, que Él es el que sabe por qué pasas esas dificultades que estás pasando o por qué estás en la situación que estás, ¿no? Solamente Él lo sabe y por eso es tan importante mantenernos en oración. Yo conozco esta historia de Agar y siempre me viene en la mente, ¿no? Ella obviamente había sido expulsada, ¿no? De al lado del hombre que tendría que protegerla de alguna manera con su hijo, Ismael, y ella salió, dice que andaba errante y me imagino turbada, ¿no? Porque
no, estaba sin hogar, y hasta que Dios escucha la voz de Ismael y el Señor va a su ayuda y dice que ella estaban muertos de sed, a punto de morir, y cómo ese clamor, ¿no?, hizo que el Señor escuchara, y ella no se daba cuenta que delante de sus ojos estaba el pozo con agua y ella no lo podía ver. ¿Cuántas veces en la vida estamos así, no? Turbados, errantes, dando vueltas, y está el pozo delante de nosotros, pero no lo podemos ver. La oración es algo importante. El Señor es el que nos da el discernimiento, el entendimiento, la comprensión. Él es el que nos da todas esas cosas. Podemos tener un pozo con agua y no lo podemos ver, y podemos estar muertos de sed, pero solamente Dios es el que abre nuestros ojos. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta que la oración es una parte muy importante del creyente. Filipenses 1:9 al 11 dice: esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, lleno del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero leerte el último versículo que dice Marcos 11:24: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Crean en todo lo que están pidiendo en oración y lo van a tener. Pero recuerden siempre, hay una parte muy linda ahí en las cartas de Juan, cuando dice: yo quiero que tú prosperes, así como prospera tu alma, para que te vaya bien en todo. Ese versículo es importantísimo porque muchas personas piensan que prosperar es tener tu casa, el auto, pero ahí dice que prospere según prospera tu alma. Quiere decir que cuando empezamos a prosperar en las cosas de Dios, nuestros anhelos no tienen nada que ver con las cosas de este mundo, sino que nuestros anhelos empiezan a ser espirituales y uno empieza a tener esa batalla de entre la carne y el espíritu, ¿no? Entonces, ahí es donde encaja muy bien ese versículo: quiero que sea prosperado así como prospera tu alma, hablando justamente de las cosas espirituales, la prosperidad de nuestra alma, ¿no? De día a día ser semejante a aquel hombre que dio su vida por nosotros, a ese hombre que derramó hasta su última sangre en la cruz por nuestros pecados. Y nosotros debemos luchar día a día a ser parecidos. Nos cuesta. Nosotros los cristianos somos lo que realmente decimos: la verdad que soy débil, solo no puedo. Muchas veces el cristiano es criticado porque que se piensa que su Dios y esto y lo otro. En realidad nosotros, cuando decimos que somos cristianos, estamos diciendo: yo con mi fuerza no hago nada, yo no soy fuerte. Él es fuerte, Dios es fuerte, mi Dios es poderoso, Él es el que puede, Él es el que hace todo en mí. Ese es el verdadero cristiano. Cuando decimos que somos cristianos, somos débiles y Dios es nuestra fortaleza. Vamos a esta hermosa alabanza y ahora volvemos porque Cristian nos va a seguir compartiendo cerca de Isaías 53. Es Isaías 53.
El lunes pasado habíamos estado compartiendo los primeros 3 versículos de Isaías 53, como le dije, es el Evangelio traducido o mejor dicho, el clímax del Evangelio en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a repasar de nuevo el capítulo y así cada lunes hasta terminar vamos a repasar el capítulo completo, pero vamos a estar viendo hoy los versículos 4, 5 y 6. Dice así la palabra del Señor: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él, pero como raíz de tierra seca, no habrá en él parecer ni hermosura. Le veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Siendo oprimido, aunque fue él quien se humilló a sí mismo, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como la oveja enmudece ante sus trasquiladores, así no abrió su boca. Con violencia, mediante juicio fue quitado, y de su generación, ¿quién consideró que fue cortado de la tierra de los vivientes y llagado por las transgresiones de mi pueblo? Y dispusieron su sepultura con los impíos, pero con el rico fue su tumba. Y aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, plugó a Yahweh quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá a su descendencia. Vivirá por días sin fin, y la voluntad de Yahweh triunfará en su mano. Gracias a la aflicción de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo, el justo, justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores, habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. Bueno, esta versión que hoy traje es una de las versiones más antiguas del texto Receptus, y bueno, por eso hay palabras que por ahí a usted no le suena familiar. Yahweh vendría a ser cuando Dios se presenta como yo soy, o como Jehová, como muchos lo conocen, y hay una parte en la que yo dije que plugó a Yahweh quebrantarlo. Eso significa que quiso, o con todo eso quiso, eso quiere decir. Bueno, bien, ahora vamos a ir a los versículos 4, 5 y 6. El lunes pasado habíamos hablado, ¿no?, de lo que es difícil de creer el mensaje del Evangelio. ¿Y por qué era difícil, no? Vimos la condición en la que nos encontrábamos, y que bueno, cerrando ya el programa, decía, ¿no?, que Isaías mismo se incluyó en haberlo estimado en nada, ¿no? Y bueno, versículos 4, 5 y 6, se los leo, dice: Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, pero Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Bien, bueno, para empezar, ¿no? En el versículo 4 es claro, ya
Isaías 53 no es muy difícil de interpretar, aunque sí debemos de tener conocimiento de la palabra para justamente hacer una correcta interpretación de lo que nos dice el profeta. Dice que él mismo cargó. ¿Qué significa eso? Que Jesús, sería el Mesías, él mismo se ofrece como el sacrificio expiatorio, él mismo se ofrece como el sacrificio sustitutivo, él mismo toma la iniciativa de ir a la muerte, ir a la cruz, pagar el precio por nosotros. No es que él fue enviado en sí contra su voluntad, sino que de su propia voluntad él escogió, estuvo de acuerdo en el Consejo Eterno, en la Santísima Trinidad. Cuando esto surgió, que fue antes de la fundación del mundo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tuvieron en mutuo acuerdo obrar el pacto de gracia, que justamente era entregarse él mismo a causa de nuestras rebeliones. Entonces dice, él mismo cargó. Sería Jesús mismo fue el que tomó nuestros pesares, nuestras aflicciones. Él tomó sobre sí nuestra rebelión, nuestros pecados. Él mismo cargó nuestras enfermedades, dice acá. ¿Y de qué estábamos enfermos? Uno se preguntara, ¿no? Porque podemos decir en el Evangelio de la Prosperidad que se predica hoy, ¿no? Sería, no, puede ser un cáncer, una ceguera, y no está hablando de eso. En 1 de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Y fíjese, ahí está el problema justamente, esa es la enfermedad, es el pecado en el hombre. Esa enfermedad cargó justamente Cristo Jesús por nosotros y cargó el pecado de muchos, como vamos a ir viendo. Dice, él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. El pecado trae aflicción, el pecado trae muerte, el pecado trae consecuencias. Entonces, él mismo padeció lo que nosotros debíamos de padecer para justamente saldar ante la justicia que Dios demanda de su creación, del hombre. Dios dijo en Génesis, el alma que pecare, esa morirá. Y mirá cómo estamos, ¿no? Seguimos con vida. ¿Por qué? Porque Dios hace misericordia. Dios hace gracia. Hay una distinción entre gracia y misericordia, eso le enseñaba el sábado a los jóvenes. La gracia es el don de Dios que nos da para salvación, y la misericordia es que Dios prolongue vida a un hombre que aún se va a perder, para mostrarle que el hombre es peor de lo que piensa. Y ahí está el tema, ¿no? Sería, Dios va a terminar haciendo justicia y el hombre se va a perder porque el hombre no quiere acceder a la oferta de salvación de Dios, se rehúsa. El hombre cree que es inocente, que es merecedor de toda dádiva, y sin embargo todo lo contrario las Escrituras nos muestra. Por eso debemos de ser claros a la hora de comunicar las verdades del Evangelio. Realmente mostrarle a la gente en qué condiciones se encuentran delante de Dios y que va a haber un día establecido mediante el cual Dios va a pedir cuenta a cada uno y vamos a ver cómo nos vamos a hallar. Si nos vamos a hallar con la justicia de Cristo a nuestro favor o nos vamos a hallar justamente con nuestras propias justicias que son como trapo de inmundicia, sería nada, una basura, para no ser tan literal, ¿no? Ya he explicado lo que es trapo de inmundicia. Bien, y dice así, él mismo cargó con nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, y nosotros le consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim. Sería, fíjese la obstinación que tuvieron el pueblo de Israel, porque ahí ya no estamos nosotros, pero nosotros lo hubiésemos tratado de la misma manera. Fíjese qué dureza que había en su corazón, que ellos mismos pensaban de que Jesús estaba siendo castigado porque era un pecador, porque él no estaba haciendo las cosas bien,
que sería él estaba recibiendo lo que merecía, cuando totalmente lo contrario. Él estaba viviendo, él estaba sustituyéndonos. Sería él estaba viviendo el trato que merecían nuestros hechos para poder librarnos de esos padecimientos. Más el corazón, como es obstinado, perverso y engañoso más que todas las cosas, como nos declara el profeta Isaías, nos engaña. Serían las personas que realmente no fueron libertadas por la palabra del Evangelio, por la verdad de las Escrituras, tienen la mente entenebrecida y no entienden que Cristo sufrió por nosotros. Mas no, ellos dicen, no, mereció porque era un impostor, como decían. Se hacía pasar como Dios y era un simple hombre. ¿Por qué? Porque, como expliqué en el programa pasado, no tenía aspecto de nada, no era llamativo. No le creyeron de que él era el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios. Y lo tuvieron justamente como alguien que fue humillado por Elohim, que significa, es uno de los nombres que recibe Dios, que manifiesta justamente su poder. Por eso habla, ¿no? Sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh. Entonces eso justamente Elohim, sería el poder de Dios actuando. Y ellos pensaban, los judíos, de que el poder de Dios estaba en contra del enviado, de Jesucristo, no teniendo discernimiento que era Dios mismo, caminando, tomando nuestra vida, tomando nuestra forma para librarnos justamente del juicio de Dios. Y acá explica en el versículo 5 lo que estoy diciendo. Dice, pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones. Sería, fue traspasado. ¿Sabes lo que significa eso? Un puñal o una espada que te la ensarten, te la claven. Y Él fue traspasado por nuestras transgresiones. Y acá utiliza justamente un lenguaje en el cual se incluye el profeta. Por nosotros lo hizo. Porque obrábamos mal. No como dicen muchos, no, Dios ve que sos maravilloso. No, todo lo contrario. Dios ve lo que sos y por eso mandó a Cristo a sufrir en la cruz del Calvario. Por eso Dios efectúa una obra de regeneración, haciéndote una nueva criatura. Entonces, Él fue traspasado por nuestras rebeliones o transgresiones, molido por nuestros pecados. Y dice que el precio de nuestra paz cayó sobre Él. Y acá hay algo que me va a llevar un segundo ilustrárselo. Fíjese, dice, el precio de nuestra paz. ¿Cuándo se busca paz? Cuando hay guerra. Entonces, justamente eso significa, estamos en una guerra. Está el hombre luchando contra Dios, o está el hombre luchando junto a Dios. No hay otro. Y si usted está luchando contra Dios, va a perder. Entonces, ¿qué hizo Dios justamente para librarnos de luchar contra Él y ser vencidos, de caer en su mano y ser destrozados? Puso un sustituto. Puso a su Hijo, al unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí se puede entender Juan 3:16, teniendo en mente esto, que sería el Señor pagó por nosotros. Dios le hizo la guerra a su Hijo. Y dice, y por su, mejor dicho, porque no dice sus, en el original, como está acá, en esta versión, y dice, y por su herida, su única herida. ¿Cuál herida? La herida de muerte. Por su herida, por haber muerto,
fuimos sanados. Porque cuando Cristo fue crucificado, como nos dice el apóstol Pablo, juntamente con Cristo también nosotros fuimos crucificados. Y así como Cristo ha resucitado, con Él también resucitaremos para vida eterna. Entonces, por esa herida, por haber muerto, fuimos sanados. Y la sanación se estableció cuando Él resucitó al tercer día. Recuerde que era Dios. Y Él tuvo que tomar forma humana para poder morir, porque si no, no puede morir, es Dios. Pero para mostrar que es Dios, resucitó, ya que Dios no puede morir. Esto es algo que nos excede a nuestro raciocinio. Y gloria a Dios por la fe, que no se tiene que razonar. Dios nos manda a creer, que es diferente. Y sigue Isaías. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y cuando uno mira la vida de la oveja no es ningún animal inteligente. La oveja no es ningún animal autosuficiente. En pocas palabras, la oveja es el animal más torpe que existe. Uno dirá, oh, este hermano siempre de mal humor, siempre hablando lo más malo. No, hermano, le estoy hablando lo más dulce y la más exclusiva verdad. Por eso vino Cristo. Porque lo necesitábamos. Por eso Él vivió esa vida. Porque la necesitábamos. Recuerde que Él ha escogido lo vil, lo despreciable, lo que no es. Y gloria a Dios cuando ante los ojos del mundo somos eso. Lo que no es, lo que no tiene renombre, lo insignificante. Gloria a Dios porque por eso vino Jesús. Pero no solamente nos descarriamos nosotros, los que creemos que somos lo vil, lo despreciable, lo último de lo último, sino que todos se descarriaron. Y acá nos dice el motivo. Dice, cada cual se apartó por su camino. Cada cual estableció su propia manera de vivir. Yo cuando escucho la definición que el Evangelio es un estilo de vida, la verdad no puedo comprender cómo han llegado a esa locura, a esa cosa sin sentido. Es lo más antibíblico que existe, ya que no hay vida fuera de Cristo. No es un estilo, es la única manera de tener vida. Después creer que tenemos vida, pero somos pura espuma, pura neblina, como nos dice Eclesiastés. Hoy estamos, mañana no sabemos, y ya está. Y no hay memoria de aquel que no se ha sometido bajo la mano poderosa del Señor. Hay caminos que al hombre les parece correcto, pero su fin es camino de muerte. Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice las Escrituras. Estamos como en este tiempo difícil en el cual surgen cada pensamiento que uno no sabe que si tuvieron un cortocircuito y se le quemaron más de la mitad de las neuronas a las personas con todas estas cosas de ideología y esas cosas, ¿no? Cada cual elige su camino, cada cual quiere imponer una verdad, cada cual dice tener su razón.
Ya no hay absoluto, ya todo es relativo, es como cada uno lo tome. Y eso es ser como una ciudad sin muralla en el tiempo justamente que se escribió la Biblia. Y eso se traslada a una ciudad fácil de conquistar, que no tiene defensa, no tiene nada. Así estamos viviendo, como ciudades sin muralla, donde la destrucción es masiva, es pronta, donde cada uno ha perdido el sentido de la vida, donde el propósito no es más que tratar de vivir de la mejor manera y listo. Porque cada uno se apartó por su camino. Cada uno quiere establecerse su propio destino. Y hay un solo destino: vas a morir. Ahora la cuestión es, ¿dónde vas a resucitar? Porque aunque creas o no, va a haber un día de resurrección. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Así empieza, ¿no? No me dice, está hablando pavada. Si le hace bien que se los quede él. Pero fíjese, ¿no? Más allá de que todos nosotros nos descarriamos como oveja y que cada cual se apartó por su camino, dice así, pero, y ahí está la intervención de Dios, de Yahweh, del yo soy, del que existe porque Él mismo es, del único, del autosuficiente, del que no necesita de nadie, del que hace misericordia con el que quiere y al que quiere dejar endurecido lo deja. Ese es Yahweh, ese es el yo soy, el que hace lo que quiere porque es Dios, porque no hay quien en verdad lo pueda detener, no hay quien lo pueda enfrentar. Él hace cuanto le place. Fíjese que de la nada hizo todo lo que vemos, nos hizo a nosotros mismos, que cuando estábamos todos confiados permitió que salga esto de la pandemia y todos aterrorizados, todos aquellos que habían planeado un montón de cosas se frustraron sus planes. ¿Por qué? Porque justamente hay uno solo que hace lo que quiere y ese es el Dios de las Escrituras, ese es Yahweh, ese es Jehová, ese es el yo soy. Es el único que tiene la última palabra. Es el único que puede hacer cuanto su consejo determine. Y dice así, pero Yahweh cargó en él. Más allá de que Jesús se había ofrecido voluntariamente, Dios cargó en él. Dios mismo ejecutó a su hijo. Dios mismo fue el verdugo. Sí, me escuchó bien. Dios mismo fue el verdugo de su hijo. Dios mismo lo mató. Aquel que da la vida y que la quita solamente es Dios. El diablo no le puede quitar la vida. El que sopla aliento de vida es solamente uno: Yahweh, Jehová, Dios, el Eterno, el Todopoderoso, Elohim. Entonces dice, pero Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quiénes son todos nosotros? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y cómo sigue el versículo? Para que los que creen en Él, esos son todos, los que creen en Él no se pierdan, mas tengan
vida eterna. No somos universalistas. Dios no murió por todo el mundo. Dios, el Hijo Eterno, Jesucristo, el Mesías, Jesús el Cristo, el Salvador, murió por los suyos, por los que iban a creer, por los que creyeron también. Porque en el Antiguo Testamento se salvaron de la misma manera que nos salvamos nosotros, poniendo los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Ellos mirando hacia un futuro y nosotros mirando hacia una obra que ya se ha hecho. Entonces tenemos aliento. Entonces tenemos esperanza. Porque Dios mismo obra la salvación. Dios mismo es el que lleva el plan a cabo. Dios mismo es el que determinó de qué manera van a ser las cosas. Y esa es nuestra esperanza, hermano. Que nosotros solamente tenemos que creer. Como le dijo Pablo al carcelero cuando le preguntó, ¿qué tengo que hacer? Cree solamente. Nada más. Cree solamente. Ese es el todo. Y es más, el creer lo produce el mismo Espíritu Santo. La fe es un don que nos es dada. Entonces, ¿por qué insisto yo en la evangelización por la radio, en compartir las buenas nuevas y no preocuparme si nos siguen 100, 200, 3.000 o lo que fuera, ni si se me satura la red o lo que fuera? Yo hablo la palabra que está escrita. ¿Por qué? Porque lo mismo que dicen las escrituras es lo que yo creo. Dice que todo aquel que en él cree no se va a perder. Y que aquellos que Dios les entregó en la mano a Jesús no se va a perder ni tan solo uno. Y esa es mi confianza, que el que prometió también va a cumplir, porque es Dios, no es hombre para mentir ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y gloria a Dios, que solamente en Dios y en Él y por Él son hechas todas las cosas. Y que solo de Jehová, y no va a compartir con nadie la salvación. Eso quiere decir que nadie lo va a ayudar. Él solo lo va a efectuar. ¿Por qué? Porque Él es poderoso justamente para levantar aún de las piedras una generación de adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Él es el único que aquellos que están muertos en su delito y pecado puede soplar aliento de vida y levantar un ejército para sí. Y ese es el Dios que servimos. Y ese es el Dios que adoramos. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tengo, Señor, la persuasión, Señor. Estoy convencido, Dios mío, que tú harás lo que te has propuesto, Señor. Tú manifestarás, Señor, tu salvación grande, donde millares de millares van a proceder, Señor, hacia el reino de tu Cristo. Porque la obra de la cruz fue suficiente para satisfacer tu justa ira. Gracias, Dios mío, porque te plació a ti, Señor, darnos el reino de los cielos y hacernos partícipe de esa gracia de poder disfrutar de tu gloria, Señor. Bendito Dios, bendice la audiencia, Señor. Ilumina y abre su entendimiento para que puedan correr a tus pies, Señor, verdaderamente, en humillación, en humildad y en sujeción, Señor. Y que puedan disfrutar, Señor, de lo que nos queda, Señor, de vida,
sirviéndote a ti, Señor. A ti sea la gloria, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fuerte la palabra, ¿no? Vamos a vernos, vamos a estar acá el lunes que viene, 20 horas, en No hay vuelta atrás por FM Espacio.